Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo sobre la Revolución Francesa. Si hacéis memoria, recordad que en el primero hablamos de la monarquía constitucional, de esa primera fase en la que se van a poner las bases de los logros revolucionarios, y en esta segunda fase, que es la de la República Social, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver que se va a producir una radicalización, la revolución va a llevar a un extremo y vamos a ver las consecuencias. Dentro de esa República Social, digamos que hay dos fases. La primera de ellas es la Convención Girondina, que es la más moderada, y la segunda será la Jacobina o la Montañesa. ¿Por qué reciben estos nombres? Porque dentro de los revolucionarios franceses había distintos grupos. Aquí tengo un cuadro que justamente los encuadra. Por un lado están los absolutistas, que ya sabéis que son aquellos que defienden las ideas del antiguo régimen, que generalmente suelen ser nobleza y clero, y por otro lado están los llamados patriotas, aquellos que defienden los ideales revolucionarios. Dentro de ellos los hay monárquicos, aquellos que defienden una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria, en la que el rey pacta o acuerda con un parlamento y gobierna de manera acorde a una constitución, y luego están los republicanos, los que prescinden del rey y elaboran una república civil, laica, y dentro de ellos están los moderados, que son llamados girondinos, o los radicales, también llamados del grupo de la montaña, en los que encontramos a los jacobinos, los cordeliers, y también los llamados sans-culottes, que ya hablamos un poquito de ellos en el vídeo pasado. Pues bien, en la primera convención, dentro de la primera fase de la República, estarán o cobrarán protagonismo los llamados girondinos, los republicanos moderados. Después del asalto al Palacio de las Tullerías, el rey es acusado de ser un conspirador, de ser un traidor a la revolución, y es depuesto. Se elimina la monarquía y empieza la república. En ese momento se celebran nuevas elecciones y se crea una convención nacional para dirigir el gobierno de Francia. Y vencen justamente, como he dicho antes, vencen justamente los republicanos girondinos, ¿de acuerdo? Estos se dedican a desmantelar la monarquía e iniciar la república, sin el rey Luis XVI. La mayor parte de ellos son republicanos moderados, los girondinos. Estos juzgan a Luis XVI por traición, consideran que es un traidor a la patria, a la Francia revolucionaria, y finalmente dictaminan que debe ser guillotinado. Y aquí vemos la escena en la que el rey es guillotinado. Este aparato lo diseñó un médico para conseguir una muerte muy rápida y prácticamente indolora, pero claro, evidentemente, pensadlo, es que es matar a un rey. Pena de muerte aplicada a un rey. Ya con todos los dilemas morales que eso supone, tratad de imaginar lo que eso podía suponer. Claro, esto fue un punto muy alto al que llegó la revolución. En el interior, a partir de ese suceso, hubo un levantamiento realista, evidentemente, a favor del rey y ultracatólico en la región de la Vendée, y en el exterior, las potencias europeas, a partir de este momento, forman una primera coalición contra Francia, porque han asesinado al rey o han guillotinado al rey. Entonces la Francia revolucionaria empieza a tener enemigos dentro y fuera, en los dos sitios. Ya las cosas empiezan a presionar cada vez más a Francia. Esa presión se traduce en una radicalización de la revolución. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ante el miedo de que probablemente los enemigos de dentro y los enemigos de fuera acabasen con los logros revolucionarios, lo que ocurre es que se radicaliza. Ante el miedo a perder el poder, los sans-culottes, los sin calzones, miembros del pueblo trabajador, dan un golpe de estado. Quitan el poder a los girondinos y se lo otorgan o toman el poder
los jacobinos, es decir, los republicanos radicales, los que querían cambios, pero no un poquito de cambio, de bueno, que voten los burgueses, no, cambio de verdad, cambio palpable. Entonces los jacobinos no iban con medias tintas, querían un cambio radical, ¿de acuerdo? Estos jacobinos son liderados por su líder es Robespierre, miradlo aquí que parece que tenía cara de bueno, pero no. Y bueno, pues estos jacobinos aprueban una constitución democrática, pero realmente democrática, no nacional ni de soberanía nacional, no, democrática. Estos aprueban la soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto? Que la soberanía no es que la tenga la nación, es que la tiene el pueblo. No solo los burgueses con cierta renta, no, todos. Todos tienen derecho al voto, todos los hombres. Ojo aquí, que todavía las mujeres no se han incluido en la ecuación. Sufragio universal masculino, no sufragio censitario. No obedecía a un censo, a una renta. Pero al final, en la práctica, Robespierre asumió todos los poderes de una manera despótica, de una manera dictatorial. Normalmente cuando las revoluciones se radicalizan, al final, porque los extremos se tocan, ¿no? Entonces, cuando se radicaliza, se convierte en una dictadura, se da la vuelta en sí misma. Y esto fue lo que pasó, básicamente. O sea, las ideas no eran malas, pero se llevaron mal a la práctica. También era un momento muy difícil, de muchos enemigos, y no fue posible aplicar bien los principios en los que creían los republicanos, en este caso jacobinos. ¿Vale? Justamente en ese momento de amenazas exteriores e interiores, llevan a una etapa del terror, a la etapa del terror jacobino. Napoleón decía que una persona cuando tiene hambre o cuando tiene miedo es completamente diferente. Entonces, ante el miedo a perder el poder, ante el miedo a esos enemigos, muchas personas fueron tildadas de sospechosas, de ser sospechosas, de estar en contra de los valores de la revolución. Y ser sospechoso equivalía a ser guillotinado, porque con los jacobinos funcionaba de ¿estás conmigo o estás contra mí? Y eso llevó en algunas ocasiones a momentos muy difíciles. En ese momento la revolución llevó a cabo muchísimos cambios, cambios en el calendario, cambios en el sistema de pesos y medidas, y finalmente Robespierre fue detenido junto a sus seguidores por los revolucionarios moderados y finalmente fue guillotinado, ¿vale? Ese momento de terror, de dificultades, provocó que finalmente Robespierre fuese detenido. Aquí vemos una imagen del nuevo calendario que fue aprobado. Fijaos, este calendario es el calendario cristiano, el calendario gregoriano propio de la Iglesia. Pero como los revolucionarios no querían ni ver a la Iglesia, crearon un nuevo calendario relacionado con el tiempo meteorológico y la agricultura. Pues nosotros ahora mismo estaríamos entre vendimiario y brumario, ¿vale? Porque los meses cambiaban como a mediados de mes, más o menos, ¿vale? Y octubre se traduciría por brumario. Bien, una vez que Robespierre es detenido por los moderados, por los republicanos moderados girondinos, y es guillotinado, ajusticiado como, claro, es que quien a hierro mata, a hierro muere. Es así. Entonces, él es ajusticiado, guillotinado, y entonces aquí acaba la fase radical. Aquí acaba la República Social y se inicia la última fase de la Revolución Francesa, que es la República Conservadora. Después de la radicalización llega un poco la calma. Vamos a ver cómo es esa calma. A ver. La ley. Se instauró un nuevo gobierno moderado. Como veis, la República Conservadora es del directorio, que todavía no pienso salir, del directorio y del fin de la Revolución, 1795 a 1799, y en ese momento se instaura un gobierno moderado, de nuevo de signo girondino,
y aprueba una nueva constitución, una constitución de 1795 que recupera los valores de aquella constitución del 91, que era de la monarquía constitucional, pero en este caso siendo un gobierno republicano. Esos valores son la soberanía nacional, el poder reside en la nación, el sufragio es censitario, no universal, había que tener un mínimo de edad y un nivel de renta, y luego separación de poderes, ¿vale? La separación de poderes entre legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Qué pasó? Que a pesar de que se llega a cierta calma, a cierta estabilidad, a cierto equilibrio, eso no eliminó que hubieran enemigos de la revolución o enemigos de lo que aquí se había decidido. Por ejemplo, apareció la conjura de los iguales, que pretendía un sistema de poder más igualitario, o la revuelta realista, que defendía una monarquía. ¿Y qué es lo que ocurre cuando las aguas empiezan a estar un poco turbias? ¿Quién tiene poder o quién toma poder cuando las cosas se ponen feas? El ejército. Normalmente en la historia es así. El ejército entra en escena política, lucha contra los supuestos enemigos, pone las cosas en orden y entonces el ejército muchas veces es visto como una especie de salvador de la patria, como una especie de héroe. Y algunos generales que destacan en el ejército empiezan a cobrar protagonismo político. Fue así como desde el ejército, concretamente un general, Napoleón Bonaparte, que estaba encargado de la guarnición de París, empieza a cobrar cada vez más importancia y tiene cada vez más relevancia, no solo a nivel militar, obviamente, pero también, sino también a nivel político. Pues bien, los miembros de ese directorio, los miembros de esa República Conservadora, empiezan a darse cuenta que Napoleón Bonaparte tiene mucha influencia y no quieren que la siga teniendo. Entonces lo que hacen es desplazarlo. Lo envían a luchar a Italia contra esas coaliciones europeas que se alineaban en contra de la Francia revolucionaria. Napoleón logró éxitos y logró popularidad. Y entonces una parte de la alta burguesía empezó a apoyarle. Empezó a intentar que él tomase el poder y que asentase los logros de la revolución. O que fuese contrarrevolucionario. La verdad es que la figura de Napoleón es un poco contradictoria. Es difícil valorarla. Pero bueno, sea como fuere, la alta burguesía le apoya y él da lo que se llama el golpe de estado del 18 de Brumario, que se traduciría como el 9 de noviembre de 1799. Una vez él da el golpe de estado, instaura el consulado y el poder lo ejercen 3 cónsules. De entre ellos, él será uno. Una vez él instaura el consulado, podemos decir que el periodo revolucionario termina y entonces empezaría el periodo napoleónico. Pero eso es otra historia y lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.